Como podrá darse cuenta aquí, tenemos dos potenciales. Esto quiere decir potenciales. O sea, potencial tiene que ver con diferencia de potencial. ¿Qué es eso de diferencia de potencial? Mire, por ejemplo, si usted ha visto las fotos de las cataratas del Niágara, se habrá dado cuenta que hay una gran cantidad de agua que está cayendo, ¿sí? Ah, sí. ¿Pero por qué está cayendo? Pues porque hay más agua arriba que agua abajo. Esa sería una de las causas, ¿sí? Y además Sí, hay sí, una, sí. hay una separación o distancia. Esa separación o distancia y esa cantidad que hay arriba más que abajo, la diferencia entre esas dos cantidades genera un gradiente. Se llama gradiente, ¿sí? Ujú. Es una variación de más a menos. Entonces los potenciales son gradientes de ¿qué? De electrones. Hay lugares donde hay más electrones que en otros. Entonces la cantidad de electrones que pasa en unidad de tiempo, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con lo que se conoce como voltaje, ¿sí? Entonces el voltaje también es una fuerza, ¿sí? Son se va a medir incluso en joules. Sí, sí. Entonces, bueno, para no entrar en el rollo, ¿no? Esto se va a también tenemos que indicarlo como voltaje. Ahí está, la de voltaje. Esta de las unidades de voltaje no vamos a profundizar mucho para no confundir. Bien, pero con estos potenciales de reducción, fíjese que todos son de reducción, vamos a sacar nosotros dos cosas. Primero, la ecuación global que involucra estas dos celdas. Es una celda y es otra celda. Y por otro lado vamos a sacar el voltaje que tendría una pila elaborada con estas dos celdas. Tenemos una celda de litio y una celda de óxido de antimonio iónico a antimonio. Entonces esta celda va a tener una diferencia de potencial de voltaje de menos 3.05 volts y esta de más 0.20. ¿Esto cómo se determinó? A partir de un proceso físico-químico con otra celda que se conoce como celda de hidrógeno. Hasta ahí. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver este tipo de problemas, lo primero que vamos a hacer es establecer la espontaneidad o de qué manera, en qué sentido se va a dar la reacción. Eso es muy importante, porque no todas las reacciones son espontáneas, depende del sentido en que se den. Entonces, para conocer el sentido voy a poner una recta, ¿sí? En la que voy a colocar estos valores que tengo aquí. Es evidente que el menos 3.05 es más pequeño que el más 0.20. Entonces voy a poner primero el menos 3.5 y luego voy a poner, ¿verdad? El más 0.20. O sea, aquí va a ser menos 3.5 y acá el más 0.20. Ah, cómo batallé anoche, hubiera visto con un compañero suyo que no podía hacer esto que estoy haciendo yo ahorita. Y no lo quiso Como hacer, que, no lo quiso no hacer, manches. no lo quiso hacer y no lo quiso hacer. Pues con la pena, ¿no? ¿Sabes qué onda? Pues te vas a Inter. Sí, Ok, sí, sí. sí, ya sea en una situación complicada. Ahora vamos a poner la especie que está arriba, pues arriba, ¿no? Ahí está más fácil, no puede estar. Al 3.05. La especie que está abajo, pues abajo. Así de simple es esto. La segunda celda, la especie que está arriba, la ponemos arriba, con su carga y todo. Y la especie que está abajo, pues abajo. Esto era todo lo que tenía que hacer ese muchacho, pero bueno, así hay gente. Pero pues se les complica la vida. Me encanta. Bueno, entonces ahora sí vamos a plantear la espontaneidad. ¿Cómo se da la espontaneidad? Se va a dar en diagonal, así, en diagonal. Entonces aquí vemos claramente que las especies que van a reaccionar va a ser el litio con el óxido de antimonio iónico, ¿sí? Y se va a formar litio positivo y antimonio, ¿sí? Guión litio y antimonio. ¿De acuerdo? Vamos a plantear ahora sí las
la reacción cómo sería iónicamente hablando. Todavía falta balancearla y llegar a la global. Entonces voy a poner primero el litio. Fíjese, lo primero que tengo es litio, que reacciona con esta especie de antimonio. Y se va a formar ion litio y se va a formar antimonio. Lo único que estoy haciendo ahorita es trasladar lo que está dándose en el espacio en verde, que es lo que va a darse en forma espontánea, es decir, las especies que van a reaccionar en forma espontánea y los productos de esa reacción, que es lo que no abarca el espacio que está aquí. O sea, este litio y este antimonio. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. A continuación, voy a identificar en esta ecuación los cambios. En esta ecuación voy a identificar los cambios. Yo voy a observar que, por ejemplo, aquí tengo el litio. El litio cambia de estar en un estado de número de oxidación de 0, por estar en estado nativo, a un estado de +1. Acuérdense que el 1 no se escribe. Y por otro lado, voy a tener aquí al antimonio, o el óxido de antimonio iónico, que cambia a antimonio en estado nativo. Estas son las dos especies o los dos cambios que estoy observando. Ahora, como hemos platicado en la cuestión de balanceo guión-electrón, voy a poner las dos especies que están cambiando en semirreacciones. Es decir, voy a poner al litio, que pasa al litio más, y al óxido de antimonio iónico, que pasa a antimonio. Esas son las dos semirreacciones que surgen a partir de la observación de las cosas que están cambiando. Ahora voy a balancear la masa, ¿sí? Pero debo recordar que voy a balancear por guión electrón. ¿Por qué por guión electrón? Primeramente porque estoy trabajando con guiones y con electrones, por eso es por guión electrón. Pero el método de balanceo por guión electrón se divide en medio ácido y en medio alcalino. Ahorita vamos a hacer el balanceo guión electrón en medio ácido. De hecho, lo podemos hacer en medio alcalino también porque este método es muy noble y nos lo permite hacer. Pero pues la realidad es que hay que facilitarnos las cosas. La sugerencia es balancear en medio ácido. Ya si se complica un poquito, balancear el medio alcalino tampoco es necesario. Bien, entonces vamos a empezar primero entendiendo que para balancear en medio ácido guión electrón, los oxígenos los vamos a balancear con moléculas de agua. Es decir, si hace falta oxígenos de un lado de la semirreacción, voy a poner una molécula de agua porque cada molécula de agua tiene un oxígeno. Y voy a balancear los hidrógenos, si es que faltan hidrógenos de otro lado de la ecuación, voy a balancearlos con guiones H+, o guiones hidrógeno. Esa es la única complejidad, digámoslo así, que existe en el balanceo por guión electrón. Todo lo demás es muy sencillo. Disociar y dispersar, que en este caso no fue necesario porque ya nos están dando las especies disociadas y dispersadas. Entonces lo único que hay que hacer ahora es balancear en medio ácido. Mientras vamos a balancear la masa, primeramente aquí vemos el litio. Hay un litio del lado de reactivo
y otro litio del lado de productos. La masa, en el primer caso, en la primera semireacción, ya está balanceada. Ahora me voy a la segunda. Aquí no está balanceada, fíjense. Aquí tengo un antimonio y otro antimonio. El antimonio sí, pero aquí hay un oxígeno y acá no hay oxígenos. ¿Qué debo hacer? Pues voy a poner, ¿verdad?, una molécula de agua del lado de productos. Porque hace falta oxígenos del lado de productos. Y ya balanceé el oxígeno. Sin embargo, ya puse 2 hidrógenos del lado de productos que no aparecen del lado de reactivos. Entonces, tengo que hacer que aparezcan, pero como guiones. Entonces voy a poner 2 guiones H más del lado de reactivos y lo voy a sumar. Bien, ya está balanceada la masa. 2 hidrógenos, 1 oxígeno, 1 oxígeno. Ahora voy a balancear la carga. ¿Con qué voy a balancear la carga? Pues con electrones. Los electrones son partículas con carga eléctrica negativa, es decir, no son signos como en matemáticas, los puedo sumar por consiguiente. Aquí la idea es pensar que los electrones son entes o materia muy optimista. Siempre se va a ir a lo menos fregado o a lo más positivo. Aquí es positivo, pues acá se van a ir. ¿Cuántos pondré? Pues lo necesario para que quede igual del otro lado. Si pongo un electrón aquí y tengo una carga positiva, como el electrón tiene una carga negativa, va a neutralizar esta carga positiva. Y ahí está. Ya neutralicé la carga positiva y está igual que del lado izquierdo. Ahora me fijo en la segunda semireacción. Tengo 2 cargas positivas aquí, más una positiva de este óxido de antimonio iónico. En realidad tengo 3 cargas positivas del lado izquierdo. Y del lado derecho no hay ninguna carga. Entonces, nuevamente los electrones se van del lado más positivo. ¿Cuántos pondré? Los necesarios para que quede neutro como el lado derecho. Pues como aquí tengo 3 cargas positivas, tengo que poner 3 cargas negativas, o sea, 3 electrones del lado de reactivos. Y al hacerlo ya balanceé la masa y la carga, perdón. Bien, hecho esto, voy a trazar, aunque algunos de sus compañeros no lo pudieron hacer por razones que todavía no entiendo, voy a trazar una línea, es necesario que trace una línea, para hacer la suma de estas 2 semireacciones. Qué difícil fue que sus compañeros entendieran que había que trazar una línea, pero bueno. Y ahora me voy a fijar que aquí se están liberando un electrón y aquí se están necesitando o están gastando 3. No es posible que este libere 1 y este gane 3. Pues ¿quién le dio los otros 2? Entonces hay que igualar electrones. Para igualar electrones usamos el concepto de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es un concepto importante que hay que repasar de matemáticas. Mínimo común múltiplo de 3 y 1. Y 1. Pues el mínimo común múltiplo de 3 y 1 a fuerza tendría que ser 3. El número que contiene al 1 y al 3, pues el 3. No hay más. Vamos a multiplicar esta semireacción por 3. Y con esto ya tengo 3 electrones, porque multiplico toda, no nada más al electrón, toda. Y ya puedo cancelar los electrones porque se están produciendo 3 electrones, este produce 3 y este se come 3, pues desaparecen los electrones. Y continúo haciendo la suma. Vea, 3 por 1, 3 litios. Más 2 guiones H más. Más
un guión óxido de antimonio que se va a formar 3 litios como guión, o sea, 3 guiones litio, más un antimonio, más una molécula de agua. Bien, esta es la ecuación global que la mayoría de sus compañeros no pudieron poner. No pudieron. Les digo, hay cosas que yo todavía no entiendo por qué pasan, pero pasan. Y la otra pregunta que yo les hacía es, ¿cuántos electrones se intercambiaron? Pues es evidente que 3, porque este soltó 3 y este ganó 3, son 3 electrones intercambiados. La respuesta son 3 electrones se intercambiaron en la ecuación. Entonces, la respuesta son 3 electrones se intercambiaron. En la ecuación, ojo, en la ecuación. Bien, por último, ya para terminar este ejercicio tan sencillo, tan simple, tan fácil, es identificar qué especie se reduce y qué especie se oxida. Cuando una sustancia libera electrones, se está oxidando. Lo voy a marcar aquí. Cuando una sustancia gana electrones, se está reduciendo. La oxidación es un fenómeno que se va a dar en una celda que se conoce como cátodo. Y la reducción es un proceso que se va a dar en una celda que se conoce como ánodo. Entonces ya identifiqué dónde va a ser el cátodo y dónde va a ser el ánodo. Los electrones siempre van a salir del cátodo y se van a dirigir al ánodo. Aquí lo estamos viendo. Entonces debo decir, ya tengo que la especie óxido de antimonio iónico es la que se está reduciendo. O sea, esta va a ser la que se va a dar en el cátodo. Y el litio es el que se está oxidando. Esta es la especie que se va a tener en el ánodo. Y pues ya tenemos la pila elaborada. Entonces lo único que resta ya para finalizar este ejercicio es calcular el voltaje de celda, o voltaje final, o voltaje de la pila. O sea, ¿qué voltaje me da la pila? Y el voltaje de celda que vamos a calcular es un voltaje estándar. ¿Por qué estándar? Porque vamos a suponer ciertas concentraciones de ambos guiones. Vamos a suponer que estas especies están concentradas a 1 molar. Vamos a suponer que la presión a la que se sujetan es de 1 atmósfera. Esas son las cosas que vamos a suponer. Y es así como se calcula de esta manera el voltaje. Si no son esas condiciones, pues este voltaje no se calcula así. Se calcula con otra ecuación que se conoce como la ecuación de Nernst, pero no la vamos a ver para fines de este curso. Ya si quiere que la veamos, la vemos, pero para fines del curso con la potencial estándar es suficiente. Pues el voltaje de celda o potencial estándar de celda, que eso es lo que quiere decir esta E con este cerito arriba, potencial estándar de celda, o voltaje de la pila, se va a calcular con el potencial estándar de reducción de la reacción que se da en el cátodo menos el potencial estándar de reducción de la reacción que se da en el ánodo. Y estos valores pues ya los tengo aquí. Nada más tengo que saber cuál es el de cátodo, pues aquí lo tengo, más 0.20. Vean nada más que cosa tan fácil, o sea, era para que todos hubieran sacado 10, pero bueno.
más 0.20 volts, obviamente, menos, otra vez menos, porque es negativo este valor, lo pongo entre paréntesis, menos 3.05 volts. Y bueno, menos por menos, pues sabemos todos que es más. Entonces, voy a poner más 0.20 volts más 3.05 volts y lo voy a sumar. 0 más 5 pues son 5, 2 más 0 pues son 2, 3 más 0 pues son 3. 3.25 volts es el voltaje que se va a tener en la pila. Y eso es todo. No hay más ciencia. ¿Dudas?